Vamos a la palabra de Dios en Hechos 14. Hemos llegado al capítulo 14 de Hechos. Y dice así, comenzando se nos acabó la pila, ¿no? Nos despilamos. No, allá me están muteando, no quieren que yo trabaje. Bueno, Hechos 14. ¿Me oigo o no me oigo? Y si no, agarro el otro. ¿Me estás apagando, Nimri? ¿Sí ya me oí? Sí, ahora ahí estoy. Hechos 14. Vamos a comenzar el versículo primero hasta el versículo 7. Dice la palabra de Dios: Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. Que Dios nos ayude para entender este mensaje. Ustedes recordarán que anteriormente estaban en Antioquía de Pisidia, y ahí Pablo y Bernabé estaban predicando el evangelio en una sinagoga, y fueron recibidos muy bien por los gentiles, recibieron el mensaje. Pero hubieron otra vez un grupo de los gentiles, de los judíos, que los rechazaron. Y al terminar el capítulo 13, el versículo 50 dice que los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, Pablo y Bernabé, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Es donde estamos ahora. Versículo 52 del 13, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Los acababan de correr y ellos estaban llenos de gozo, ¿no? Por algunos años trabajamos en construcción y allá en Arizona, y había días que pues es una bendición el trabajo, ¿verdad? Porque por medio del trabajo obtenemos las finanzas para sostenernos. Pero habían días que llovía y entonces iba uno a trabajar y le decía, no podemos trabajar hoy porque hay mucha agua en las calles, ¿no? Donde vamos a trabajar. Y uno tristemente, brincando de alegría, se regresaba a la casa a seguir dormido otro ratito, ¿no? Entonces iba uno a trabajar esperando que lo regresaran uno de esos días, y así no podía uno, pues tenía como maneras de hablar con la esposa, me regresaron, o sea, ¿qué quieres que haga, no? Ahora, aquí los discípulos pues están ellos predicando a Jesucristo, están compartiendo el evangelio, van a esta sinagoga, a esta ciudad en Antioquía, y los corren. Y pues para muchos religiosos eso sería tristeza, llanto, depresión, desánimo. ¿Para qué continuamos? Pero al terminar el capítulo 13 dice que ellos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. O sea, eso es una dependencia total en Dios. Entender que hay un dicho en México que dice, no hay mal que por bien no venga. Es como Romanos 8:28, versión popular. Bueno, versión callejera. Y es lo que ellos dijeron más o menos, no hay mal que por bien no venga. Si aquí me corren es porque Dios me quiere en otro lugar. Más o menos, ellos confiados en Dios, con toda su dependencia en Dios. Acuérdese que la palabra de Dios en Gálatas 5 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo.
Ahí está, o sea, ellos tenían el Espíritu. Aquí mismo dijo que llenos del Espíritu. Mismo Pablo un tiempo después escribiría la carta a Romanos, o más correctamente dicho, dictaría la carta a los Romanos. Y en el capítulo 14, versículo 17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Decirle eso a algunos brothers de la prosperidad, a lo mejor no lo entenderían. No se trata de lo que comes o lo que bebes. Dice el Espíritu Santo, perdón, el reino de Dios se trata de tener justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, no riquezas. Primera de Tesalonicenses 1:6 les dice Pablo a los brothers de Tesalónica, vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Es muy fácil tener gozo cuando todo va bien, cuando hay salud, cuando hay dinero, cuando hay abundancia, cuando hay prosperidad, cuando la gente lo recibe y lo trata uno bien. Es muy fácil tener gozo, supuestamente. Pero aquí Pablo les dice a los de la ciudad de Tesalónica, no, ustedes supieron tener gozo en medio de la tribulación. Y eso es algo que no se puede hacer sin Dios. Comencemos en el capítulo 14 ahora, versículo 1, y dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Y ahí está otra vez, ¿a dónde fueron? A la sinagoga. Era como el modus operandi de Pablo, ir primero, al menos en el primer viaje misionero, ir primero a la sinagoga de los judíos. Y a lo mejor si nos preguntamos por qué Pablo iba siempre a las sinagogas, entendiendo todo lo que estaba predicando Pablo, lo que estaba enseñando, que no era ley, no era judaísmo, no era legalismo. Entonces podríamos respondernos, bueno, estaba impuesto a tratar con los judíos. Él creció siendo fariseo de fariseos, sabía cómo relacionarse con estos brothers. Entonces se sentía cómodo, podríamos decir, con los de la sinagoga. Pero cuando le rascamos un poquito más, nos damos cuenta que en la sinagoga conocían las escrituras. Estudiaban las escrituras cada reunión. No era reunión para ver quién se come más hot dogs, era reunión para estudiar las escrituras. A diferencia de ir con los gentiles al parque o a la plaza, a un templo mundano donde no conocían las escrituras, no conocían la palabra de Dios. En la sinagoga sí conocían al profeta Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, conocían todas estas escrituras de las cuales Pablo se estaba fundamentando para predicar a Jesucristo. Era la base. Entonces, en lugar de ir con los gentiles y enseñarles toda la historia desde la creación del mundo, desde Génesis capítulo 1, en lugar de enseñarles todo ese asunto, iba con los que ya conocían, con los que ya sabían y estaban esperando que se cumplieran las promesas de Isaías y de otras partes de la Biblia. Entonces, eso es bueno entenderlo, porque eso facilitaba, diríamos, reclutar obreros. Facilitaba reclutar obreros. En lugar de meterlos en un proceso de discipulado de 3 años, de 5 años, de 10 años. Ok, esto ya está listo. Lo único que necesitan entender es que en Jesucristo se cumplen las promesas del Antiguo Testamento. Y usted se da cuenta cuando lee la palabra de Dios que a cada ciudad donde iba Pablo, que hemos estado leyendo desde Chipre, desde antes de Chipre, estaba dejando Pablo ahí ya iglesias, estaba ya dejando líderes, ya estaba dejando a gente que predicara a Jesucristo. Y no duraba mucho tiempo Pablo. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de estas gentes habían salido de las sinagogas, y en las sinagogas se predicaba la palabra de Dios. Entonces, una persona dentro de las sinagogas, al ver, le pongo un ejemplo, por ejemplo Isaías 53.
Isaías 53, el versículo 5, para no agarrar todo, ¿no? Es el Antiguo Testamento, siglos y siglos antes de Jesucristo. Dice esto del Mesías prometido, el cual nosotros hemos aceptado que es Jesucristo. Dice, mas él, Isaías 53, 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La explicación que le daban los judíos en ese tiempo, la mayoría de los judíos, no todos, pero la mayoría como hoy, es que está hablando Isaías 53 de Israel. La nación de Israel es este siervo del cual está hablando Isaías 53. Bueno, yo ya veo dialogando a Pablo sobre este versículo y tantas otras partes de la Biblia, diciendo, Israel fue herido por las rebeliones de todo el mundo. Israel fue molido por los pecados de los gentiles. O sea, Israel cargó el castigo de los gentiles de todo el mundo. Esto es lo que hizo Israel. Si le están dando la explicación que es Israel de quien está hablando, sería Israel llevó el pecado por el cual todo el mundo fue curado. ¿Eso hizo Israel? ¿O será que Israel mismo está sufriendo las consecuencias del pecado que ellos mismos hicieron? ¿Será que Israel mismo, como dice anteriormente Isaías 53, es parte de todos nosotros nos descarriamos? Y entonces estas escrituras que ellos ya conocían, memorizadas, les está dando significado Pablo en la sinagoga. Esto es lo que sucedió con Jesucristo. Se cumple la promesa de Isaías 53. Y entonces la gente empieza a carburar. Los engranes del cerebro empiezan a funcionar. Y empiezan a decir, oh, ¿qué onda? Sí, es cierto, es Jesucristo. Él llevó nuestros pecados. Él llevó nuestro castigo. Y entonces mucha gente dentro de la sinagoga, que tenía años y años y años de conocer el Antiguo Testamento, empieza a recibir revelación. Así como que se le empiezan a abrir los ojotes. Y dice la palabra de Dios, volviendo al capítulo 14, creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Si se fija, dentro de la sinagoga, con gente que ya conocía las escrituras, pero le faltaba la revelación de Jesucristo. Pero sabe que cada vez que Dios empieza a obrar, cada vez que Dios empieza a trabajar, viene el chamuco y le avienta ahí cizaña, viene a intentar lastimar y destruir lo que Dios está destruyendo. Siempre, siempre, siempre es de ley. Siempre que Dios está haciendo una obra, va a venir el chamuco a intentar destruirla. Es por eso que algunos de ustedes se han de dar cuenta que cuando ustedes se quieren poner bien con Dios, cuando ustedes dicen, ahora sí voy a agarrar las pilas, ahora sí me voy a poner bien con Dios, ahora sí voy a vivir una vida digna de ser llamado cristiano, se dan cuenta que empiezan a venir problemas, dificultades, distracciones, oportunidades de trabajo, oportunidades de amistades, oportunidades de paseos, distracciones, porque usted ahora sí está siguiendo la dirección de Dios y vienen todas estas cosas que lo desvían para que la obra que Dios está haciendo dentro de nuestras vidas pues no prospere. Y lo mismo sucede en los ministerios de donde sea, ¿no? Porque fíjese el versículo que sigue, el versículo número 2 de Hechos 14. Mas los judíos que no creían, ¿quiénes? Los que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Y ahí está el pelo en la sopa. Tan rico que estaba sabiendo eso. Dice, los que no creían
corrompieron los ánimos. Y es el chamuco obrando, brother. El chamuco usando el orgullo, la vanidad o la arrogancia. El chamuco usando la altivez de ciertas personas en la iglesia para que venga esta división, para que se alejen de la verdad. El caso es que, mire, 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Dice así, porque ya esta carta la escribió también Pablo después de este tiempo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Fíjese, dice, como la serpiente con astucia engañó a Eva, temo que de esa manera los sentidos de ustedes sean extraviados, sean desviados. Y ya en el versículo 13 de 2 Corintios 11, 13, dice, porque estos son falsos apóstoles. Está hablando de esas personas, otra vez, que están intentando destruir lo que Dios está haciendo. Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Se fija? Dice, sus ministros, sus servidores. Está hablando de ministros del chamuco, del diablillo, que están dentro de la iglesia. Cierta vez Jesucristo le dijo a los fariseos, su padre, el diablo, en otra ocasión dijo que el Satanás es su Dios, el príncipe de la potestad. O sea, el chamuco está metidón en todas estas cosas para destruir lo que Dios está haciendo en las personas, en el corazón de la gente, para destruir todo lo bonito que está. Pues de eso se trata, pues ese es el trabajo de él. Ese es el trabajo del chamuquín. Y las divisiones es algo que sabe usar muy bien. Divisiones. Ahora, brother, con este asunto de las divisiones, pues es un tema que vale la pena platicar, porque precisamente ayer hablaba con alguien allá donde andábamos, con otro pastor, de este tema. El asunto es que algunos brothers están intentando no causar división, no ser objeto de división. Llevar la paz unos con otros. Llevar la paz todas las iglesias cristianas. Ser siempre cristocéntricos. Pasar por alto las diferencias que tenemos. Y simplemente amarnos como el cuerpo de Cristo que somos. Así es como muchos brothers constantemente están, ¿no? Y entonces llévesela bien, pastor, con aquel brother. Llévesela bien con aquel. Hay que amarnos, hay que... Y sabe que de cierta manera tienen razón. Si estamos en un mismo espíritu, si estamos en un mismo cuerpo, deberíamos de llevárnosla bien. O sea, qué mal está cuando en una familia siempre está uno causando pleitos y divisiones en la familia. Pues la está despedazando, la está haciendo garras. Es más, Pablo mismo le escribió a Tito y le dijo así en el capítulo 3 de Tito, versículo 10. Le dijo, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Está diciendo Pablo, dale 2 chances a ese pleitista que siempre anda haciendo, dale 2 chances, y a la tercera, es como el base, ¿no? Tercer strike y out. Entonces, pues de cierta manera, digamos, nosotros decir, pues sí, hay que buscar la paz. El Señor Jesucristo dijo, en esto los conocerán que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Entonces sí, hay que buscar el amor y la paz. Y entonces nos preguntaríamos aquí en la sinagoga, porque es lo que estamos leyendo aquí en Hechos capítulo 14. Bueno, ¿quién causó la división? ¿Pablo y Bernabé? ¿O los judíos que no creyeron lo que Pablo y Bernabé creían? Porque podríamos decir muy fácil, bueno,
fueron los judíos, porque Pablo y Bernabé predicaron y toda la gente estaba aceptando, pero estos no creyeron y entonces pues les llegaron a los ánimos a los demás para que rechazaran a Pablo y Bernabé. Pero alguien podría decir, bueno, pero antes de que viniera Pablo y Bernabé, la sinagoga estaba muy unida. Estaban muy unidos, ellos se querían mucho, se amaban, siempre estaban ahí al pie del cañón. Pero llegó Pablo y Bernabé y tácales, hubo división. Bueno, usted recordará que lo mismo pasó con Jesucristo. Si usted ha leído los evangelios nos dejan bien claro que Jesucristo causa división. Y está clarote la palabra de Dios de que Jesucristo causa división. Fíjese en Mateo 10, Lucas 12, ese es el subtítulo que tienen las Biblias. Jesús causa división. Mateo 10, Lucas 12. Así como los apóstoles están causando división allá en aquella sinagoga, Jesucristo en su ministerio estaba causando división. A tal grado que en el versículo 34 del capítulo 10 de Mateo, Jesucristo dijo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y entonces ya nos rascamos la cabeza. Bueno, tenemos que buscar la paz con todos, el amor y estar siempre unidos. O no, se vale entrarle a los pleitos y a los guamazos, a los catorrazos. Le damos duro. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hay batallas que nos conviene nomás darlas por perdidas. No vale la pena estar defendiendo su ego, su orgullo. No, eso no. Si va a causar división nomás porque se está defendiendo con que yo no fui, que yo no lo hice, que yo no soy así, pues es simplemente el orgullo el que está hablando. Y muchas veces eso es lo que pasa en las familias. Nomás está uno peleando porque el orgullo está muy grande y nadie quiere reconocer su error y todo el mundo quiere que lo reconozcan o que le pidan perdón. Entonces hay batallas que nos conviene, aunque tengamos la razón, nos conviene nomás darlas por perdidas. ¿Ok? Pero hay otras cosas que no podemos nosotros permitir que haya error. Hay otros puntos donde nos tenemos que aferrar. Mire, recientemente fui a predicar allá a una iglesia, ya se me olvidó la ciudad, y el pastor de la iglesia que nos invitaron a predicar, me estaba contando una anécdota de que a él lo invitaron a predicar a otra iglesia, y él traía una tabletita así como esta, una tableta, y que cuando llegó y se sentó y que empezó el servicio, el pastor de la iglesia abrió y les dijo, les vamos a pedir por favor que guarden los objetos de Satanás que tienen en sus manos. Si alguien necesita Biblias, ahí hay Biblias para que las agarra. Pero aquí ningún objeto electrónico, ni tabletas, y él dijo, y yo no traía Biblia, iba a predicar de la tableta nomás. Y entonces dice que se puso colorado y volteó para todos lados. Dijo, no traigo Biblia, nomás traigo la tableta, aquí traigo el bosquejo y que el objeto de Satanás. Y dice que ni modo, él muy despichadito se levantó y agarró una de las Biblias de la iglesia y mientras estaban los cantos, empezó a pasar todo de uno al otro. Él hizo su esfuerzo para no causar división. Si en esta iglesia se aferran que esto es objeto de Satanás, vamos a llevar la paz. Y él hizo lo mejor que pudo, se subió con una Biblia de las que prestaban allá abajo y así predicó. Y Dios lo usó. A veces se vale. ¿Para qué vamos a estar peleando peleas que no vale la pena ganar? Hay simplemente que dar nuestro brazo a torcer para llevar la paz. Pero cuando se trata de la vida eterna, cuando se trata de la deidad de Jesucristo, o sea, esos son temas que uno no puede darse lujo de darlos por perdido. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que esté preparado a tiempo y fuera de tiempo, en temporada y cuando no sea temporada, que defendiera la palabra de Dios, que estuviera siempre listo
para dar buen razonamiento de la palabra de Dios. Y es lo que vemos con los apóstoles. Ellos están siendo causa de división, pero porque están predicando a Jesucristo. Es lo que vemos con Jesucristo. Él está siendo causa de división, pero porque está también enseñando la verdad. No debemos buscar nosotros ser causa de división. La palabra de Dios advierte, incluso en Gálatas 5, en 1 Corintios 3, a aquellos que causan división, disensiones. Aguas, porque no heredarán, dice la Biblia, no heredarán el reino de los cielos. Proverbios dice, ay de los que causan división. O sea, está mandando una advertencia, un aviso, aguas. Pero también la palabra de Dios nos enseña que tenemos que estar dispuestos a morir por el evangelio. Y cuando usted lee la Biblia se da cuenta que ofende a muchas personas, que lastima a muchas personas, que muchas personas dicen, oh no, este bro ya no lo volvemos a invitar. Y usted va a decir, ni modo, yo no vine a ser Mr. Popular. Yo vine a predicar la palabra de Dios. Entonces, necesitamos ver eso, ¿no? Poder ver la línea invisible entre cuándo se vale causar división y cuándo no. ¿Okay? A mí me invitaría, a lo mejor, nunca me han invitado, ni creo que nos invite, creo que no creo que jamás nos vayan a invitar, pero por ejemplo aquí por la San Francis hay una iglesia cristiana que tiene una bandera de arcoíris afuera y dice todos son bienvenidos. Si ellos dijeran, hey, vamos a hacer un convivio, mangos, ¿qué convivio ni qué? Pues qué comunión tiene la luz con las tinieblas. ¿Sí me entiende? Ay, están causando división. No, pues está dividido la luz con las tinieblas. No tenemos nada que hacer con eso. ¿Sí? Entonces hay que nosotros ser lo suficientemente sabios para ver la diferencia y lo suficientemente valientes para tomar la decisión que va a lastimar a algunas personas. Sigamos en 1 Corintios 14, Hechos 14, versículo 3. Y dice, por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo. Miren los apóstoles, no se desanimaron. No dijeron, hey, ya se están enojando, hay que bajarle 2 rayitas. No, ellos continuaron. Al contrario, dice que se quedaron mucho tiempo, se quedaron más de los otros lados donde no había tanta oposición. Porque había un grupo de gente que los rechazaba y un grupo de gente que los aceptaba. Y ellos estaban, ok, si nos vamos a perder a estos que están aceptando la palabra de Dios. Vamos a cortarles el crecimiento. Así que nos quedamos, y dice, y se quedaron mucho tiempo. Y no se quedaron tirando barra, dice, hablando con denuedo. Las palabras estaban bien puestas, estaban bien preparados. Y dice dónde venía su fundamento, dice, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. ¿Cómo daba testimonio? Dice, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y aquí es la primera vez en el ministerio de Pablo que aparecen las señales y los prodigios, aparte de aquella vez que dejó ciego al testarudo aquel de la isla de Chipre. Y otra vez aparece en la señal del apóstol, del cual nos habla 2 Corintios 12:12, ¿no? Las señales y los prodigios, señales de apóstol. Otra vez, están en una sinagoga, los judíos están intentando ver si es cierto que esta predicación que trae Pablo y Bernabé es la misma continuidad de la revelación progresiva que Jesucristo le ha dado al pueblo de Dios desde un principio, desde Abraham, o no. Y la manera, la confirmación donde los judíos podrían ver si esta revelación traída por Pablo y Bernabé es una continuidad de lo que viene siendo dado desde Abraham y Moisés y los apóstoles y todos los demás, o es mentira. Bueno, ¿cuál es la confirmación? Señales y prodigios. Es donde Dios les está mostrando que Dios de hecho está con Pablo y Bernabé. Dios está con ellos. Esta no es una nueva religión, es la continuidad de la revelación progresiva de Jesucristo dada a la humanidad. O sea, no es una nueva Biblia que se va a escribir.
Es la continuidad del Antiguo Testamento en el nuevo pacto que tenemos en Cristo Jesús. ¿Y cómo sabían? Pues con la confirmación divina. Nadie podía contradecir los milagros, porque los milagros eran reales. No iban a contratar a alguna persona por allá a decirle: hey, finge que estás paralítico, y luego cuando está el servicio pretendemos que te sanamos. No, aquí se sanaban a personas del mismo pueblo que todo mundo conocía, que estaban lisiados desde nacimiento, ciegos desde nacimiento. O sea, gente del mismo pueblo que todo mundo decía: sí, de hecho yo lo conozco de siempre, que ha tenido ese problema y ahora lo puedo ver caminando, brincando, viendo, haciendo lo que no podía hacer. O sea, eran señales y milagros que no tenían manera de que se contradijeran. La confirmación poderosa, ¿no? Entonces, la continuidad de la revelación de Jesucristo. Y con eso pues también me tomo un break para decirle: Dios sigue haciendo milagros, brothers. No al tamaño que vemos aquí en el libro de Hechos, pero Dios sigue haciendo milagros, porque el milagro más poderoso que existe y el más difícil que existe es que una persona sea transformada. Es que cambie. Nadie puede cambiar a nadie. Solo Dios puede cambiar a un individuo. Cuando aquella mujer estaba batallando con su esposo alcohólico, irresponsable, o algún tipo de vicio, con mala actitud, y aquella mujer, después de años y años de intentar cambiarlo, y agarra la onda y entiende, y hasta lo amenaza con el infierno, y se da cuenta que no puede cambiarlo. Lo amenaza con abandonarlo y con llevarse a los hijos, y se da cuenta que no cambia. Pero aquella mujer de repente se da cuenta que su esposo aceptó a Jesucristo como su verdadero Señor y Salvador. Se da cuenta que ese esposo ha recibido el regalo de la vida eterna y que verdaderamente ha nacido de nuevo. Aquella mujer por primera vez puede ver lo que una vez creyó imposible, y es que su esposo ha sido transformado. Ha cambiado. Pero eso no se obtiene con religión o con ritos o con ceremonias. No se obtiene con lavadas de huevo y de laureles o no sé qué usan. Eso simplemente, dijo Jesucristo en Juan 3, se obtiene naciendo de nuevo. Y no lo podemos lograr nosotros. Es más, una de las cosas más difíciles para quitarle a los hispanos es el dinero. Que es de lo más difícil, Que es de lo más difícil. Pero aquí hay 2, 3 brothers que tienen una labia que si lo subo aquí le tumban feria. Le tumban dinero. Tienen ese poder de hablar que le pueden quitar dinero. Pero aún así esos brothers con su labia, con sus palabras, con su filosofía, ya sea que suban el tono de voz o lo bajen y pongan una musiquita a fondo, no pueden cambiar su ser. Usted va a salir de aquí tal vez creyendo que Dios le va a bendecir con $1,000,000 porque usted ofrendó a esta iglesia $1,000, pero va a seguir siendo la misma persona vanidosa, egoísta, avariciosa, tacaña, arrogante, con orgullo, con todo eso malo que nos trae el pecado. Rencor, envidias, iras, desilusión, falta de esperanza, tristeza, soledad, agonía. Va a seguir igual. El único que tiene el poder para transformarlo, para darle significado a su vida, para darle intensidad a su vida, para darle dirección a su vida, es Dios, es Jesucristo con su Espíritu Santo. Y eso es un milagro. No lo deberíamos de tomar como cualquier cosa. Es imposible para el hombre nacer de nuevo, cambiar. Así que Dios sigue estando el día de hoy en el negocio de los milagros.
sigue cambiando, transformando a personas. Versículo 4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. ¿Ya vio? Dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la religión circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando al necio se le acaba el argumento? Cuando pierde los argumentos, lo único que queda es violencia. Cuando no hay manera de ganar un argumento, cuando usted le dice, ven y convénceme, a ver, vamos a hablar, y no tiene palabras, no tiene convencimiento, no tiene lógica, lo único que queda es violencia. Vamos a matarlo, vamos a golpearlo, vamos a cerrarle el hocico, dicen. Así, ay, me vas a cerrar el hocico. Ni mi mamá pudo. No, sí pudo, 2, 3 veces. El caso es de que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 10, versículo 11. Proverbios 10, 11. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Entonces, eso es lo que sucede hoy, brother. ¿Usted quiere dialogar con alguien? Vamos a usar la Biblia. ¿Quiere dialogar con alguien? Vamos a usar la lógica. Y esas personas pierden el diálogo, la conversación. Van a acudir a insultos y a violencia. Es lo único que le queda a la gente el día de hoy. El cristiano no es así, el cristiano no debe ser así. El cristiano siempre mantiene, como dijimos al principio, como terminó el capítulo 13, con gozo, llenos del Espíritu Santo. No con ira. No, eso es de otro, no es del cristiano. El cristiano tiene que mantener con esa paz interior en cada momento. Entonces sí, muchas veces usted ve la sociedad que está pasando hoy con todas estas ideas de género que están dando vueltas en las sociedades. No tienen diálogo. No tienen ningún diálogo. ¿Y qué hacen? Lastimar, ofender, violentar. Eso es lo único que les queda. Es una tristeza que esas ideologías han llegado hasta líderes, ¿no?, de Senado y hasta la presidenta de México haciendo tonterías, ¿no?, por las ideas de género, por el feminismo. No entiende que la mujer es valiosa como Dios la hizo. No debería de buscar hacer la mujer al igual que el hombre. Tantos errores que cometemos los hombres para que las mujeres hagan nuestros errores. O sea, la mujer es la media naranja que le falta al hombre. ¿Así? Sí. No son iguales, no deberían de ser iguales. Aun cuando se encuentra algún cadáver, algunos huesos enterrados, luego la biología dice si era hombre o si era mujer. Y si se meten a ver hasta lo más profundo del ADN, se dan cuenta si era hombre o si era mujer. Los cromosomas dictan si era hombre o si era mujer. Entonces no es nomás la Biblia, no es nomás la biología, no es nomás la ciencia, no es nomás el razonamiento, no es nomás la lógica, es todo. Pero ¿qué pasa cuando usted discute con esas personas? Se enojan y acudan a violencia. Violencia. Es lo mismo que pasó aquí. Es lo mismo, están perdiendo el diálogo de que Jesucristo es la continuidad, la promesa del Antiguo Testamento, y dijeron, vamos a apedrearlo. Y pues estos no tardaron en fugarse, ¿no? Dice, luego cuando oyeron, se fueron a otro lado. O sea, brother, Jesucristo dijo, si te dan una bofetada en una, pon la otra. Pero no dijo nada de pedradas, hay que correrle, bro. Bueno, ya con esto vamos a cerrar. Vamos a terminar ahí. ¿En qué concluimos? Que hay personas que verdaderamente quieren
compartir a Jesucristo. Hay personas que verdaderamente aman a Dios y aman al prójimo. Y van a arriesgar su propia vida, van a arriesgar su salud por traerles bendición a cada uno de ustedes. Y hay otras personas que lo que aman es otra cosa, la cartera, el dinero, la popularidad. Y en realidad no le importa si usted es bendecido o no. Lo único que se importa es que ellos obtengan algo de usted. Y ambas personas están en el círculo religioso. Y nosotros debemos de poder ver quién es quién. No nos podemos creer que porque ya se llama pastor o ministro o profeta o lo que sea, ya está bien, está con Dios, es un siervo de Dios. No, la misma Biblia dice que hay muchos que predican a Jesucristo por vanagloria, por envidia. Entonces, hay personas que el día de hoy están lastimadas, fueron dañadas por algún falso que predicaba una cosa que no vivía ahí abajo. Y luego lo vieron los demás y dijeron, uy, no, el pastor anda ahí echándose unas cheves y dijo el domingo que no deberíamos de tomar, y los lastiman de tal manera que ya no quieren volver a la iglesia. Ya no quieren volver ahí porque vieron lo falso del predicador, lo falso del maestro de escuela dominical, lo hipócrita de los cristianos. Pero entiende, no todos son así. Hay personas que verdaderamente están buscando hacer la voluntad de Dios porque aman a Dios y lo aman a usted, te aman a ti. Y la verdad, si seguimos la matemática de la Biblia, es que son más los falsos que los verdaderos. Por eso parece que todos son iguales, todos los religiosos. Porque Jesucristo nos advirtió, nos lo dejó bien clarote, que la mayoría son mentirosos. Y son pocos los que son verdaderos. Así que, si alguno de ustedes ha sido lastimado por algún religioso, no crea que todos son así. Sí hay uno que otro. Sí hay algunos brothers que sí tienen amor por la gente. Ahora, si usted ha etiquetado a algún religioso, a algún cristiano, a algún brother por un error que cometió en su vida, también no se salga. No puede clasificar a una persona toda su vida por un error que cometió. O sea, todavía no somos perfectos, todavía la regamos. Entonces, perdone a ese individuo si fue un error, no un estilo de vida. Si fue un error el que cometió. Porque así como comete usted errores, los que se suben acá arriba también cometen errores. Vamos a orar.